Muy buenas noches, pues llegamos a nuestra última clase, nuestra clase número 10, nuestra microclase número 10 de comunicación y lenguaje para tercero básico. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Márquez y este es mi proyecto para lo que es el curso de práctica docente. Eh, estuvimos hablando las últimas dos clases sobre lo que era la estructura de un texto académico y pusimos de ejemplo el ensayo. También estuvimos viendo lo que era la estructura de un texto narrativo. Tuvimos de ejemplo la historieta. Y ahora pues vamos a hablar sobre la estructura de un texto lírico y para eso vamos a utilizar o vamos a poner de ejemplo lo que es el poema. Voy a compartir entonces con ustedes este, nuestra presentación. Tenemos que la estructura de un texto lírico. El poema, vamos a hablar de qué es el poema. El poema es una composición literaria escrita generalmente en verso, a través de la cual el autor expresa sus emociones, sentimientos o ideas sobre algo que le sucede o bien sobre temas literarios universales como son el amor, el odio, la sociedad, la muerte, la venganza, entre otros como la política, etc. Los poemas se caracterizan por ser obras normalmente breves, que se sirven de distintos tipos de versos para mostrar aquello que siente el escritor. Dependiendo del número de sílabas, y esto es muy importante en cada verso, junto con el número de versos en cada estrofa, nos encontramos con diferentes tipos de composiciones poéticas. Les digo esto que es muy importante porque también dependiendo de las sílabas, como lo decía, ¿verdad? Cada verso podemos crear diferentes tipos de poemas, como lo es el haiku. El haiku que es un tipo de poema, ¿verdad? Que lleva de sus versos, un verso de 5, un verso de 7 y un verso de 5, así formando 17 sílabas. Vamos a ver más o menos de qué estoy hablando en este caso. La estructura del poema entonces es el verso, la rima, la métrica y la sinalefa, dependiendo del caso, como les decía, ¿verdad? O dependiendo del tipo de poema. Por lo general, pues el verso es cada línea, por lo general no. El verso es cada línea o reglón de un poema. Quiere decir que cuando uno le dice a usted o cuando el profesor le diga a usted, escríbame un verso, prácticamente le están pidiendo que escriba una idea, así es como una oración. Ese sería, o a esa línea que usted lee cuando ve un poema o lee un poema, esa primera línea o ese primer renglón es el verso. Vamos después a la rima. La rima dice que es la coincidencia de sonidos entre verso y verso, o sea, entre reglón y reglón. Tengo mi reglón aquí, mi reglón número 1, mi reglón número 2. Si mi reglón número 1 termina en on, por ejemplo, mi verso número 2 terminaría en on también, ¿verdad? Para que tenga rima. Por ejemplo, en julio como en enero, primer verso, segundo verso, para el amigo sincero, ¿sí? Terminamos los dos en ero, ¿verdad? En ero termina el verso 1 y verso 2. Eso se llama rima. Métrica. Métrica va a ser la suma de sílabas de un verso, ¿sí? Por ejemplo, en julio como en enero, ¿sí? Ahí vamos contando, así se van contando las sílabas. A eso se le llama métrica, ¿verdad? Y en la métrica entra el ejemplo anterior que les decía el haiku, donde tenemos 17 sílabas. Si juntamos 17 sílabas, 5 en un verso, 7 en otro y 5 en otro, vamos a tener lo que es un haiku. La sinalefa es la unión de una sola sílaba de la última sílaba de una palabra con la primera sílaba de la siguiente, en el caso de que coincidan sonidos vocálicos, ¿sí? Es más o menos lo que les explicaba de la rima, ¿verdad? Pero a esto se le va a llamar sinalefa. Entonces, estas cuatro características va a tener, o esta es la estructura de lo que es un poema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para nuestro último ejercicio de clase les voy a dejar aquí abajito el poema número 20 de Mario Benedetti, donde ustedes van a poder leerlo y van a poder identificar cualquiera de estas, pueden tener la métrica de este poema, ¿verdad? Contando las sílabas de todo el poema, la rima, van a poder identificar la rima, y si usted lo puede imprimir y hacer circulitos donde van la rima o unir las que llevan rima, lo pueden hacer, al igual que con la sinalefa, y van a ver cuántos versos tenemos, o sea, cuántos renglones tenemos para ver así la estructura de un poema. Entonces les agradezco mucho por acompañarme hasta aquí. Buenas noches.